Para hablar, pero comencemos con ese tema. Veíamos ahí a Vázquez discutiendo con los docentes. En realidad no pudieron ni tener un diálogo. ¿Qué te pareció el decreto? Bueno, primero sorpresa, ¿no? Porque no lo esperábamos, digamos, el decreto de esencialidad. Sí, durante el fin de semana habíamos estado conversando con las autoridades y le transmitimos nuestra opinión, porque pensábamos que un poco la respuesta podía ser esta, ¿no? Es decir, una respuesta de indignación, de enojo, de sorpresa. Y en este momento, además que, bueno, uno tiene como el corazoncito ahí en la docencia, ¿no? Claro, porque además sos docente, estás en la Comisión de Educación y Cultura, además de diputado del Frente Amplio. O sea, que te toca de muy cerca este tema. Sí, estuve muchos años trabajando en la educación pública. Y además que uno tiene, digamos, su círculo de amigos, claro. Obviamente metidos en la educación, ¿no? Pero bueno, más allá de esa situación, sí lo vimos con sorpresa porque, como bueno, de alguna forma lo planteaba Fernando, ¿no? Es decir, cuando uno firma un preacuerdo, en realidad es eso. Y de alguna forma creo que hubo una mala interpretación de algunos actores que estaban en el proceso de negociación, en entender que, bueno, que se había llegado a un punto donde en realidad son las bases por las cuales se va a negociar. O sea, claro, para que la gente entienda, es decir, se firma un preacuerdo y luego los representantes de los trabajadores tienen que ir a sus asambleas a defender ese acuerdo. Claro. ¿Esto significa una pérdida de representatividad? Porque esto, Fernando Pereira, estaba el presidente de la coordinadora del sindicato de enseñanza, estaban de acuerdo con la propuesta, pero en sus gremios no pudieron imponerla. Bueno, a ver, yo creo que es parte de toda negociación, ¿no? Es decir, cuando hay dos partes, como en este caso, ninguna de las dos partes se lleva el 100% de lo que plantea, ¿no? Los representantes entendían que era una propuesta razonable, por las razones que decía Fernando, pero bueno, luego los afiliados no lo entendieron. No tienen por qué no, aparte. Pero a mí me parece que el problema es que hemos vivido muchos conflictos en los últimos, no sé, 25 años, Sí. Y a una medida de este tipo no. Entonces, eso en lo personal, digamos, me preocupa, ¿no? Porque Que venga un gobierno de izquierda, además te llama la atención. sí, y los fundamentos, además. Y uno, creo que era esperable esta reacción, ¿sí? Entonces, como decía el diputado Cayani, digamos, no se puede cortar un churrasco con una motosierra, ¿no? Si hay un problema de conflictividad como el que tenemos, y en realidad, bueno, estamos de alguna forma echándole nafta al fuego, ¿no? Ahora, a propósito de las formas a las que te estás refiriendo, tú decías, el fin de semana estuvimos hablando con autoridades y después nos enteramos de esto. Ustedes se enteran minutos antes, 10, 15 minutos, o sea, digan, los legisladores de la fuerza política se les informó muy poquito antes de anunciar la esencialidad. ¿Con quiénes dialogaban ustedes? ¿Con qué autoridades? ¿Tú? Bueno, no, en lo personal, digamos, justamente por estar vinculado al tema educativo, primero los que nos llamaron allí al final del domingo de noche, algunos sindicalistas para plantearnos que estaba esta posibilidad. Ahí nos comunicamos con las autoridades del Poder Ejecutivo directamente. Sí, en el día lunes, luego de discutir el presupuesto, ¿no? Porque además pasamos de discutir el presupuesto a discutir el conflicto, ¿no? Que esto es un poco extraño. Claro. Bueno, ahí Tabaré plantea que va a firmar el decreto. Nosotros pensamos que estaba más en un proceso de elaboración. Por eso también me siento con la libertad de decir que no me parece correcto, porque transmitimos esto. Ahora, creo que lo que tenemos que hacer es bajar la pelota, ¿no? Es decir, de esto no se va a salir midiendo fuerzas, porque está claro que hoy nos levantamos en Canelones con 7 liceos ocupados, ¿sí? No solo Sauce, muchos liceos en Montevideo, en el interior. Y muchas veces no ocupados por los docentes, ¿no? Sino ocupados por los estudiantes. Entonces, en realidad, en lugar de salir del conflicto, parece que estamos cada vez en un conflicto más difícil. Grande. Ahora, en este contexto, el diálogo puede mejorar, porque en realidad si el gobierno no tiene más presupuesto para dar. El decreto de esencialidad además está cuestionado si es legal, si es ilegal, si lo cumple, de hecho no lo están cumpliendo. Y además, como decías, en el caso de los alumnos de la escuela son muy chicos, pero en el liceo están ocupando ellos, y en las universidades, en la UTU. ¿Cuál es la salida? Bueno, están los tiempos, digamos, legales, ¿no? En el sentido de que el Poder Ejecutivo tiene que sí o sí enviar un proyecto
presupuestal, que va a ser ahora hasta el 31 de agosto. El lunes. Y allí tenemos un periodo de 45 días en donde de alguna forma la pelota pasa a la cancha del Parlamento, ¿no? Y ahí el compromiso es trabajar por un aspecto programático que está marcado, que tiene que ver con llegar a una inversión del 6% del PBI, que es una medida que puede ser discutible, pero sí que tiene, digamos, cierto consenso internacional de que los países que tienen una excelente educación tienen niveles de inversión alrededor del 6%, ¿no? De ahí para arriba, capaz. De ahí para arriba. No hay, y yo creo que el problema que tienen estos conflictos, ¿no? que son tan duros, que a veces perdemos la discusión de fondo, que tiene que ver con esto. Es decir, no hay en el mundo un país que tenga excelentes resultados educativos con nuestro nivel de inversión. ¿Y si el gobierno envía esta propuesta que se viene manejando hasta ahora al Parlamento, vos la vas a votar así como está? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es analizar la propuesta, porque la propuesta es un aumento, digamos, del gasto de alrededor de 1.000 millones de dólares, en donde de esos 1.000 millones en 2 años, el 39% se destina a la educación. Hay que ver cómo se distribuye todo el otro segmento, el otro 61%, además, y ver cómo nos podemos ir acercando lo más rápido posible a ese 6%. Una cosa es el aumento del gasto y otra cosa es el gasto eficiente. O sea, digo, ustedes tienen que evaluar a ver si específicamente van a los programas que realmente ustedes creen que son los necesarios para hacer avanzar la educación. Sí, a ver, el problema es que también se dice el gobierno gastó mucho en educación o el Frente Amplio gastó mucho en educación y no tuvo resultados. El 81% del gasto es salario y teníamos unos salarios miserables. Sumergidos. O sea, si no hubiéramos tenido los aumentos que tuvimos, esos salarios líquidos de 17, 18 mil pesos serían de 11, 12 mil pesos. Esto hay que tenerlo presente porque no es decir, el gobierno no, el gobierno lo que hizo fue destinar recursos para mejorar los salarios, para construir liceos. Ahora, lo que decimos es, aún con ese aumento presupuestal, no es suficiente porque comparamos lo que gastamos en inversión en un estudiante de educación privada, media, en educación media, y uno de educación pública, y la inversión es la mitad en la educación pública. Entonces, hay una brecha muy grande y, lógicamente, que con esos recursos la gente va a optar por la educación privada. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo que trabajar todo el día, tengo que hacer un montón de cosas y quiero que mis hijos tengan, no sé, actividades deportivas, actividades teatrales, que tengan apoyo en las aulas, ¿no? Que tengan alguien que los ayude a hacer los deberes. Y eso, para la educación pública, implica recursos. Es decir, si yo quiero tener un espacio para las tutorías de los estudiantes, y tengo que construir un espacio porque ese espacio no existe. ¿Qué pasa con los gremios que están tan duros? ¿No valoran estos avances? ¿Te imaginabas en los 90 las ocupaciones de liceos que esto podía pasar en un gobierno del Frente Amplio? Bueno, mirá, yo cuando era estudiante peleábamos por el 4,5. ¿Sí? Y estudié acá en el IPA y fui parte, digamos, de los que pintaban la fachada. Ocupé 43 días el IPA y, digamos, de alguna forma el 4,5 era como una utopía, ¿no? Que teníamos, pero sabíamos que no era el óptimo. Quizás muchos de los chiquilines que hoy están haciendo las movilizaciones, que a mí además me enorgullece porque veo que los jóvenes del Uruguay están preocupados por su educación, no sepan o no conozcan esa historia que hay detrás, ¿sí? En donde hay una lucha enorme para llegar a las cosas que hoy tenemos. Porque hubo gente en Uruguay que murió para que tuviéramos boleto gratuito, ¿sí? Y eso lo damos como un hecho que hoy ya está, que está fantástico, que existe. Pero en este país no había becas, o las becas que teníamos eran absolutamente insuficientes. Hoy se están entregando más de 14.000 becas. Hoy tenemos asignaciones familiares, hoy tenemos una serie de herramientas que nos permiten que cada vez más gurises accedan al liceo. El problema que hay es que tenemos pocos docentes, relativamente mal formados y muy mal pagados. Claro. Entonces, eso va mucho más allá de este conflicto puntual. Es decir, hay materias en donde fundamentalmente en UTU, pero también en secundaria, que no se están cubriendo porque a la gente no le interesa ejercer la docencia por los bajos niveles salariales. Entonces, ese es un problema mucho más de fondo que tiene Uruguay y que tenemos que encarar en este periodo urgentemente. Sí, porque lleva un tiempo arreglarlo aparte, ¿no? 10, 20 años capaz. A ver, si no, por eso yo en un artículo escribía la razón del artillero. O sea, la razón del artillero quiere decir que tenés que hacer algo más allá de todo porque lo tenés que hacer, porque si no, los objetivos que tenemos como sociedad de mejorar los niveles educativos no los vamos a conseguir porque cada vez menos gente quiere ejercer la docencia por lo que se paga, ¿sí? Entonces,
es un problema de calidad al final, el salario, de calidad educativa, porque influye en la formación, influye en la cantidad de gente que quiera ejercer la docencia. En un sinfín de cursos de UTU, nosotros estamos en la Comisión de Educación del Parlamento, nos llegan estudiantes porque no se cubrieron sus horas. ¿Y por qué no se cubrieron sus horas? ¿Porque el gobierno es malo y no quiere que se cubran las horas? No, porque no hay gente que por ese salario quiera realizar esa actividad. ¿Sí? Sebastián, esto es como una gota más en el enfrentamiento, podríamos llamarlo así, entre el MPP, el mujiquismo y el astorismo. Porque en el MPP, que es tu sector, no están de acuerdo con este decreto. Hay diferencias económicas, la renuncia de Mónica Saavedra al Frente Amplio, la presidencia del Frente Amplio. A ver, el Frente es muy fuerte porque somos diversos, ¿no? Porque no todos tenemos, y yo no creo en el pensamiento único, y creo que hemos conseguido un montón de cosas por la unidad de acción, ¿sí? Esa unidad de acción que a veces se critica, pero a veces también es lo que nos permite gobernar. Entonces, en este caso, bueno, digamos, desde el equipo económico se hace una propuesta. No todos en el MMP pensamos como yo, lo tengo que decir también. Nosotros vamos a tener una reunión mañana, donde vamos a fijar posición en el Ejecutivo Nacional y vamos a discutir esto. Pero creo que tenemos la responsabilidad porque la gente nos puso donde estamos, ¿sí? Y si nos puso donde estamos y tenemos la bancada que tenemos, bueno, tenemos que hacer un planteo que tenga que ver con esa representación política que estamos ejerciendo. Y esto no significa ni el gobierno en disputa ni nada por el estilo, sino que nuestra responsabilidad como legisladores es, le planteamos a la gente un programa, ¿sí? Y ese programa dice que hacia el 2020 vamos a ir hacia el 6%, entre otras muchas cosas, ¿no?, que dice el programa, porque tenemos objetivos de incluir a miles de estudiantes que hoy no están llegando a los niveles de aprendizaje o que se están yendo de los centros de estudio, porque a veces perdemos la perspectiva de que el 6% no es un objetivo. El 6% es un medio para mejorar el sistema educativo. ¿Sí? Es digamos, un objetivo táctico, si se quiere. Pero no es el fin en sí mismo. El fin es tener más centros educativos, tener docentes mejor formados que puedan desarrollar comunidades educativas, que son cosas que hoy nos están faltando. Y hay muy buenos ejemplos en la educación pública de cómo esto es posible. Entonces, quizá la discusión tenga que ver con las prioridades, ¿sí? Que dentro de ese digamos, espacio fiscal que hay, cuáles son las prioridades que tenemos. Y bueno, en el Parlamento, y este es nuestro rol, y ya veo la compañera que está sentada ahí, que me dijo cuando me para acá quiere decir que... ¿Viste lo que es el tiempo en la tele? No, está bien. Y el problema de los diputados es que hablamos mucho, ¿no? Es que ustedes están acostumbrados a las sesiones eternas. Sí, es terrible, es una tortura a veces. Hay que pedir litro de leche, ¿no? Porque realmente a veces son sesiones maratónicas. Pero bueno, a ver, en definitiva tiene que ver con los ritmos, ¿no? Y con las prioridades, y eso es lo que vamos a trabajar. A partir de entonces mañana se reúne. Sí. Muy bien. Sebastián Sabini, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy bien, y vamos a hablar de fútbol. Esta tarde juega Defensor y además Tabárez hizo su lista de